asambleísta Luis Pachala. Colegas asambleístas, señor presidente, la existencia de esta ley de orgánica de educación intercultural, pues tiene que llevarnos a evaluar seriamente, y la reforma debe llevar justamente a dar respuestas contundentes. Lo que está latente son 1 millón de jóvenes sin universidades, 6.200 escuelas comunitarias cerradas, muchos colegios, muchas instituciones educativas en hacinamiento. Pues hay algún asambleísta incluso está demostrando con fotografías, pues ni las baterías sanitarias sirven. Mucho maltrato, pues maestros maltratados sin autoridad. Los circuitos, distritos, pues sirvieron para burocracia, para perseguir al docente, para administraciones ínfimas. Acabaron con la UNE, maestros mal remunerados, se ofreció los escalafones, tener los salarios pues en niveles altos del servidor público. Empiezan con 700, 20 años, siguen con $700, $800, $900. Institutos técnicos, pedagógicos, artesanales, de música cerrados, como en mi provincia, el Instituto Pedagógico de San Miguel de Bolívar, el Instituto de San Lorenzo, universidades cerradas, extensiones cerradas. La Amazonía está esperando una universidad. Es importante que el gobierno ya emita el reglamento de la ley amazónica. Acabaron con la educación bilingüe. Pues, por lo tanto, ¿por qué? Porque se tuvo un Estado obeso, porque se tuvo, por supuesto, 40 ministerios, 42 ministerios. Ese es el Estado obeso. Para nosotros, para nuestro bloque, será siempre importante más presupuesto, más docentes, más escuelas, más instituciones, más educación técnica, para que los jóvenes tengan empleo. Con esta breve introducción de cómo está la realidad educativa, por supuesto, propongo las siguientes reformas. Señor presidente, señores miembros de la Comisión de Educación, a quienes reconocemos ese trabajo que ustedes han hecho mirando la realidad, porque ya esta ley pues significa oscuridad, significa caducidad, y necesitamos una luz, necesitamos una esperanza. En cuanto al objeto de la ley, para no tener una estructura burocrática gigantesca, es importante, presidente, que recurramos a la tecnología, a instrumentos ágiles, modernos y acoplados a la realidad que vive el planeta. Por lo tanto, propongo en el artículo 1, en su objeto, añadir al final al final del artículo, pues añadir con la implementación obligatoria de un marco tecnológico y académico competitivos con estándares internacionales. La pregunta está aquí. ¿Un estudiante de alguna comunidad puede ahora estudiar en alguna escuela de una ciudad que tiene también altos estándares vía telemática? Pues lo puede. Ahora la tecnología nos une. Sobre el analfabetismo,
pues con bombos y platillos, en algún año, en un acto masivo oficial celebrado en el estadio Hokkaido de Manta, declararon al Ecuador libre de analfabetismo. Pero el plan del buen vivir 2013-2017 y el plan toda una vida dice otra cosa. Por lo tanto, para no repetir como simple postulado, es importante en el literal I del artículo 6 decir lo siguiente: aplicar obligatoriamente el Plan Nacional de Erradicación del Analfabetismo con la rendición de cuentas anuales de resultados concretos, los mismos que serán evaluados para efectos de estímulos o sanciones a los responsables. Sobre los derechos de los docentes, respecto al mes de vacaciones, que tiene derecho todo servidor público, existen ciertos días de descanso obligatorio, sin embargo, es parte de las vacaciones del docente. En el literal M del literal del artículo 10, pues se debe incluir la siguiente frase: M, de acuerdo a los derechos emanados por la Constitución y la ley. De igual manera, planteamos incorporar al final del literal R, en el artículo 10, un párrafo que diga: las vacaciones del personal docente en su régimen serán completas e ininterrumpidas. De igual manera, incrementar un literal U, en el artículo 10, que diga: ascender de categoría docente automáticamente cada 4 años consecutivos de la carrera pública docente. Para el efecto, la autoridad educativa dictará el reglamento respectivo. Estudiantes con discapacidad, artículo 11. El sistema de educación pública actual en la UNAE y universidades en la formación docente no disponen de una malla curricular orientada a atender a estudiantes con discapacidad. Además, se debe respetar la aplicación de lo que dispone el artículo 47, numeral 8 de la Constitución. Por lo tanto, se propone reformar el artículo literal J del artículo 11 y 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de tal forma que el Ministerio de Educación cree mecanismos e instituciones especializadas en atender eficientemente las necesidades formativas de los estudiantes con discapacidad. Juntas distritales de resolución de conflictos. El prestigio personal y profesional es un atributo personal, familiar y social formado a lo largo de la vida de los docentes y en especial en el campo de los maestros. Se debe precautelar la vigencia del mismo porque se han dado casos de denuncias falsas, temerarias, por supuestos acosos, y por lo tanto, pues, vienen los procesos judicializados que se han demostrado lo contrario. Por lo tanto, propongo que se derogue el párrafo cuarto del artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 358 del reglamento, y también la disposición general 12ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque violenta lo consagrado en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución. Eso significa defender la dignidad de los maestros que han sido pisoteados por tantos años, mal pagados, maltratados, perseguidos. Sobre las modalidades educativas, pues fundamento el formal y el no formal. Es importante que también a lo formal venga el no formal, pero este tema de lo formal tiene que ver con las características curriculares de la educación formal, pero adaptadas exclusivamente a mecanismos telemáticos. Quienes estudien bajo esa vía tienen derecho a recibir las mismas certificaciones, los mismos títulos que reciben en educación en la modalidad formal. El bachillerato general unificado, pues debe seguir, por supuesto, pero las carreras universitarias necesitan especialidades específicas. Por eso se propone reformar el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, incluyendo especialidades en físico-matemáticos, contabilidad, administración, electricidad, mecánica, electrónica, químico, biólogo,
y ciencias sociales, bachillerato en ciencias, bachillerato técnico, para las cuales pues se debe reformar la malla curricular con el incremento de contenidos propios y secuenciales de estas carreras técnicas, implementación de laboratorios, talleres y herramientas. Los contenidos de física y química deben estar orientados a carreras técnicas. Cuando nosotros estudiábamos antes con las carreras técnicas, al menos teníamos noción de empleo. Hoy con el bachillerato unificado, que siga en libertad, que siga esa carrera, pero hoy tienen solo la única opción de matricularse en las universidades. Para eso tienen que dar la prueba de CENESID y al final, pues lo que han llorado, lo que ha habido es una decepción de muchos jóvenes que no han podido estudiar, peor trabajar. En cuanto al bachillerato técnico productivo, pues se propone que, si bien es cierto que este bachillerato técnico productivo es optativo, pero también debe tomar en cuenta que debe ser obligatoria la acreditación de quien en este caso emane este título para el bachillerato técnico productivo. Es necesario este bachillerato técnico productivo. Por otro lado, del Departamento de Consejería Estudiantil, pues hoy no hacen sino otra cosa, falta orientación vocacional en los departamentos de estudiantes en los colegios. Por eso se propone reformar el artículo 58 de la Ley Orgánica, otorgándole mayor fortaleza y responsabilidad al DESE en la orientación vocacional de los estudiantes desde que cursan básica elemental con estrategias secuenciales hasta llegar a básica superior, donde ya deben escoger la especialidad para ingresar al bachillerato y posteriormente a la universidad para cumplir este objetivo. Deben ser multidisciplinarios en cada unidad educativa. Evaluación del docente. Los docentes nunca he visto que han rehuido a las evaluaciones de todos los saberes disciplinarios. Creemos que el Ministerio de Educación como el INEVAL deben previamente organizar módulos de aprendizaje por áreas de estudio y de acuerdo a los niveles educativos, inicial, preparatoria, básica, básica media, básica superior, bachillerato, etcétera, de acuerdo a los contenidos de los textos diseñados por el Ministerio. Propuesta, reformar el artículo I del artículo 69 de la Ley Orgánica que diga actualizar a los docentes y a las y los docentes previa a la evaluación del desempeño profesional. Además, elaborar módulos de aprendizaje según las áreas de estudio y niveles educativos, de acuerdo a los contenidos de los textos delineados en el Ministerio de Educación, para que los docentes se preparen previo a su evaluación. Yo he visto que los docentes siempre se actualizan, tienen todos sus masterados, su diplomacia por cuenta propia, pero ¿cuál ha sido la recompensa? Tener contratos por 2 años, tenerles sufriendo sin nombramientos, años, 8, 10, 12, 13 años, 20 años. Qué tristeza. Educación intercultural bilingüe y educación. La propuesta a algunos no les gusta, pero el no tener como institución autónoma en lo administrativo, técnico y financiamiento ha hecho que justamente nuestras lenguas ancestrales se vayan perdiendo. Entonces, es importante que esta institucionalidad, pues a través del Ministerio de Educación, con redacciones precisas, pues para que no exista desconexión, que vuelva la educación intercultural bilingüe, porque esa era la institución que nos mantenía firmes para al menos mantener nuestra lengua ancestral. En ese sentido, presidente, pues estoy mandando un escrito o estoy mandando también un oficio a la Comisión de Educación para que se tomen en cuenta de que esto es un pedido pues general de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, de los pueblos y de las nacionalidades. En cuanto a la carrera educativa, el registro de candidatos elegibles para el ingreso de la carrera docente pública simuladamente parece haberse convertido en una herramienta de formación política del gobierno de turno, en lo cual no se garantiza la independencia personal y profesional de los aspirantes. En ese sentido, se propone que
que todo puesto que se ocupe en lo docente sea bajo un concurso, mérito y oposición, incluso las mismas autoridades, y no al dedo y no con direcciones políticas. Traslado de los docentes, según lo establecido en el artículo 98 reformado de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aparentemente es un castigo a los docentes que no están de acuerdo con las políticas del gobierno de turno, ya que estos traslados actualmente se lo pueden hacer dentro de la zona educativa de forma excepcional. Por lo tanto, la propuesta tiene que ver con incluir al final del artículo 98 la frase dentro del circuito y distrito educativo. En materia de jubilación, pues hay que incorporar un párrafo o una disposición para los docentes que renuncien a su cargo cumpliendo los requisitos de la Seguridad Social para acogerse a la jubilación. El Ministerio de Educación reconocerá por única vez los valores económicos correspondientes al incentivo jubilar en un tiempo no mayor a 6 meses de su salida, y de ser el caso de sus derechohabientes, pero no con bonos, sino con efectivo, porque tantos maestros que hasta han muerto y no han recibido los incentivos jubilares. De la recategorización del docente, pues yo estoy presentando una tabla para la recategorización docente. Es importante para que los maestros trabajen motivados. Lo más importante para el Ecuador debe ser justamente la inversión en educación. Sobre el libre ingreso, la ley debe incorporar el derecho de libre ingreso de los estudiantes a las universidades. El requisito para entrar a las universidades debe ser el tener título de bachiller, y serán las universidades que por cuenta propia tengan sus políticas propias de admisión para que reciban a los bachilleres. No como hoy, gracias a esas pruebas de CENESID, hoy 1 millón de estudiantes no pueden estudiar. Entonces, se propone lo siguiente: disponer el libre ingreso de los bachilleres a estudiar a las carreras universitarias, a las carreras universitarias, que el bachiller, pues con los requisitos de haber aprobado, en este caso, tanto el título de bachiller como también el preuniversitario de nivelación de conocimientos, en 90 días la universidad no podrá bajo ningún momento negar el acceso a la educación superior. En este sentido, querido presidente, queridos compañeros, es importante decirles la mejor obra del Estado, sin palabras vacías, y sobre todo como una escuela de vida, es la educación. Se llama la atención en como que todo estuviera bien. Por eso es importante que estas propuestas en donde fortalezcamos la calidad de educación, lo tome en cuenta la comisión. Y las propuestas que han hecho muchos compañeros también aquí. Por eso os propongo, presidente, que se den un tiempo antes de votar, 1 hora o media hora, porque la Comisión de Educación debe compilar. Asimismo, también vamos a respaldar como bloque el derecho que tienen los maestros comunitarios. Ese derecho a la seguridad social que vienen soñando, que no han sido pagados. Por lo tanto, cuenten para una mejor educación, para un mayor presupuesto, para que exista una educación de calidad con nuestro bloque para la votación de esta ley. Un abrazo a todos.